10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Creo que no me equivoco cuando digo que todas las madres han pasado más de un apuro por un hijo que dijo algo impertinente en público. Mamá, ¿por qué ese señor no tiene pelo? ¿Por qué tiene la cabeza tan brillante? O mamá, ¿por qué está tan gordo? Parece una ballena. Pues no es su culpa. Es que los niños están en formación y hay etapas en las que esos niños no tienen filtro. Dicen lo que piensan. Y por eso a tantas veces son muy ocurrentes. Dicen cosas que nosotros no diríamos. Y esto le sucedió en una catequesis a un sacerdote que estaba explicando el evangelio del trigo y de la cizaña. Esa parábola que conocemos muy bien, ¿no? Y el sacerdote les contó a esos niños que un día los obreros se ven sorprendidos por la maldad. La maldad de alguien que ha querido estropear ese trabajo que ha sido tan fuerte. Ese trabajo que es su medio de sustento, es su esperanza. Y por eso esos trabajadores, estos campesinos, van donde el amo y le proponen una medida drástica. Vamos a acabar con ese mal de inmediatamente. Y claro, ¿cuál sería su cara de sorpresa cuando escucha la respuesta llena de sabiduría? Vamos a esperar. Vamos a esperar que crezcan juntos, vamos a esperar que sea más fácil distinguir el trigo de la cizaña, y luego, cuando hagamos la cosecha, podremos separarlos más fácilmente. Y claro, cuando el sacerdote explicaba esta parábola, sucedía que los niños, como decíamos, no tienen filtro. Y por eso las cuentas pues no terminaban como de cerrarle. Y empezaron a proponer otras soluciones. Padre, pero ¿por qué ese hombre no cercó el campo? Bastante despistado, ¿no? Si hubiese puesto una cerca eléctrica y no entraba nadie. ¿O por qué no puso unos perros guardianes de estos que vigilan todos los campos, ¿no? ¿O por qué no usó herbicida? Decía uno de los niños. O uno un poquito más mafioso decía, bueno, ¿y por qué si el amo ya sospechaba quién fue, no tomó cartas en el asunto? Cartas en el asunto, pues, a modo mafioso, ¿no? Y claro, el cura se quedó perplejo porque las propuestas de estos niños eran buenísimas. Aunque, hay que decirlo, siempre es muy fácil ser profeta de tiempo pasado y resulta que en este caso ya el daño estaba hecho. Y el trigo ya estaba inundado de cizaña. Y volviendo a la parábola, una parábola que todos hemos escuchado tantas veces, hoy nos vamos a proponer meditarla contigo, Señor, porque hoy nos das la clave de lectura de esta imagen tan profunda. Es lo que leemos en el Evangelio de hoy. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, abundantes, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo, ya no queda duda. La siega es el fin del mundo. Y aquí se pone interesante la cosa, porque dices tú, Señor, los segadores son los ángeles. Y del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que han causado escándalo y obran la maldad. Los arrojarán en el horno del fuego. El infierno existe. Sería bueno que nos lo recordaran de vez en cuando. Allí, continúa el Evangelio, habrá llanto y rechinar de dientes. Esta frase la hemos escuchado infinidad de veces, ¿no? Y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y para que no quede duda, pues el que tenga oídos, que oiga. Y claro, con esta frase final, parece que no hay más nada que decir, pero hoy nos hacemos como esos niños que comentamos al inicio, de esos niños que no tienen filtro. Hoy nos vamos a atrever, Jesús, a preguntarte lo que no nos queda claro, con toda la sencillez y con toda la humildad. No ponemos en duda de que esto va a ser así, pero es que es que las cuentas no nos cierran. Acá nos dices que cuando veamos tanto mal en el mundo, tanto mal en nuestro país, en nuestra sociedad, e incluso cuando veamos tanto mal dentro de la iglesia, que confiemos en ti. Pero bueno, aquí van las preguntas sin filtro. ¿Por qué tenemos que esperar tanto, Señor? ¿Por qué no blindaste la creación para que no le diera chance al enemigo ni de asomarse? ¿Por qué, si ya sabemos quién fue, no le tomaste de una vez cartas en el asunto, a modo mafioso también? Bueno, ya sabemos que la respuesta está dentro de esta parábola.
Sabemos que lo más inteligente que podemos hacer es confiar en tu infinita sabiduría, en tu inmensa bondad, en tu omnipotencia. Pero a veces nuestra poca fe nos lleva muchas veces a dudar cuando nos encontramos frente a frente con la fealdad del mal. Como que la teoría la sabemos, pero después viene la práctica, el momento de llevar a la práctica nuestra fe y entran las dudas. O Dios es bueno, pero no es omnipotente y por eso el mal o parte del mal entra en el mundo. O al revés, Dios es omnipotente y podría acabar con el mal de una buena vez, pero no es tan bueno y no quiere hacerlo. Lo chévere es que en esta parábola tú nos confirmas que sí, que tú, Dios, eres omnipotente y que sí, eres la bondad máxima. Pero como le gustaba decir a un amigo mío, el tiempo siempre le da la razón a Dios. Que no es que Dios se haga el ciego delante del mal. Es que estamos segurísimos de que a Dios no hay modo de ganarle una. Es lo que recuerda San Pablo a los Gálatas. No os engañen, de Dios nadie se burla, porque lo que uno siembre, eso recogerá. Tú, Señor, con esta parábola nos recuerdas que tienes la victoria ya asegurada. Se lo prometiste a estos apóstoles tuyos, nos lo reafirmas a nosotros. En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí no hay palabra vana, este verbo he vencido está en tiempo pasado. Es decir, esa victoria ya está. No, yo venceré al mundo, ya he vencido al mundo, confíen en mí. Pero aún así, pues seguimos con la misma pregunta, ¿no? Ya que estamos como niños que preguntan lo primero que les viene en la cabeza, Señor, ¿es que no había otro modo de vencer? ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Por qué nos haces pasar por el agobio de ver que el agua se mete en nuestra barca? Y a veces esa pregunta se hace más dramática cuando lo que vemos no es solamente el mal en el mundo, o el mal en la sociedad, o el mal dentro de la iglesia, que nos escandaliza, por supuesto, sino también cuando vemos el mal dentro de nosotros. Yo no sé si hay algo que te puede servir de consuelo, que nos sirve de consuelo, porque mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? Pero ahí me tranquiliza, hay que reconocerlo, en parte escuchar que un santo importantísimo de la Iglesia pasa por lo mismo que nosotros. San Pablo decía en la carta a los Romanos, veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí. Aquí se nota la preocupación de Pablo, ¿no? Y lo que viene ahora es fortísimo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más adelante estamos en el capítulo 7, el capítulo 8, San Pablo pues hará básicamente un himno de confianza y de abandono en Dios, el famoso ¿quién nos separará? Entonces yo supongo que en estos casos en los que vemos la cizaña dentro de nosotros, como lo sintió San Pablo, aplica lo mismo. Jesús, yo veo el mal en mí, a veces veo que mejoro muy poco, que me falta muchísimo trecho en el camino hacia la santidad, que me estoy confesando más o menos de las mismas cosas. Y veo la cizaña en el campo de mi alma. Dime tú entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo de siempre, confiar. Confiar en esas indicaciones del amo, de la creación, que es sabio, que es omnipotente, que es la bondad máxima, que eres tú, Señor, nuestro Salvador. Aunque nos duela el mal en el mundo, aunque nos desconcierte el mal en nosotros, que confiemos en tu modo de salvarnos. Danos, Jesús, la humildad de obedecer tus mandatos, que son modo seguro de llegar a la vida, y de confiar en esa gracia que actúa, hay que decirlo, a veces a cámara lenta. Y confiar porque tú mismo le dijiste al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Es decir, que tienes un plan y a veces no concuerda con nuestro plan humano, pero el tiempo siempre terminará dándote la razón. Y si por algún motivo nuestra fe flaquea, pues qué bueno, porque eso ya lo tenías previsto. Nos has dejado una madre que nos quita el miedo como buena madre, una madre que nos toma de la mano y nos conduce hacia ti, Jesús. Con ella es mucho más difícil perder la paciencia. Con ella es mucho más fácil esperar en ti. Pues que con ella recuperemos esa confianza de un niño pequeño y nos atrevamos a hacer con sencillez y con humildad estas consideraciones en nuestra oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.